Los saludo desde el Salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República para una nueva edición de Frente a Frente. Esta vez con un tema polémico como el de todos los domingos. Tiene que ver con la Ley de Garantías, recientemente aprobada por el Congreso de la República y también hace algunos días sancionada por el presidente Iván Duque. Me acompaña el representante David Racero, opositor a la iniciativa, y el representante José Vicente Carreño, quien, estuvo de acuerdo con esta modificación a la Ley de Garantías. Sigo estando de acuerdo. ¿Qué significa la Ley de Garantías, mi doctor Racero, sobre el tema de la posibilidad de que esto se convierta en un tema de corrupción para las próximas elecciones? No, total, Wilson, y agradecerte por la invitación, un cordial saludo al colega Carreño. Es como un partido que a mitad del partido se cambian las reglas de juego, ¿no? Es inaudito, inadmisible. Ya corren los tiempos electorales, ya hay preinscripción de grupos significativos recogiendo firmas, ya tenemos unos tiempos y unas reglas que el presidente Iván Duque, de manera autoritaria y leonina para la democracia, decide hacerlo. ¿Por qué autoritaria? Porque está pasando hasta por encima de los propios jueces, Wilson. Hubo rechazo por parte de la opinión pública, ahora con expresión directa de un juez, y el presidente Duque, tal vez temeroso del poder que van a perder en el 2022, se aferra ahora a modificar la Ley de Garantías, cosa que él mismo decía que no se debía hacer cuando era candidato antes. Entonces estamos acostumbrados en un país donde si no estás en el gobierno, eres muy bueno haciendo oposición, como lo hacía el presidente Duque criticando al expresidente Santos, pero llega al gobierno a hacer justamente lo que decía que no tenía que hacerse, modificar la Ley de Garantías. Y termino con esto, Wilson. La Ley de Garantías, su mismo nombre lo dice, es dar unas garantías mínimas para los que están, para que aquellas personas que están en el gobierno, alcaldes, gobernadores, el propio presidente, no utilicen los recursos públicos con fines electorales. Por eso es inadmisible y todavía rechazamos que el presidente haya modificado el artículo 125 en una reforma que no debería hacerse tampoco, ni siquiera esa es otra discusión, en una ley ordinaria, un asunto de ley estatutaria, insisto, a las patadas, una modificación que lo que va a hacer es favorecer a sus amigos politiqueros en el 2022 y en contra de la democracia. Doctor Carreño, el tema es que estamos en reactivación y esto frenaría la reactivación después de una pandemia tan grande. Wilson, hombre, gracias por la invitación. Por supuesto, un cordial saludo a nuestro compañero David Racero. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con David, con las posiciones. Primero, la democracia tiene que imperar. Se tomó una decisión democráticamente, ganó las mayorías y por supuesto que no podemos nosotros dejar de ese aceleramiento que tiene que llevar hoy la economía del país. Yo considero, contrario a lo que dice el repre Racero, pues hombre, el país y el mundo vive una situación tan difícil por estos tiempos, ustedes lo conocen, y hoy no podemos nosotros permitirnos, cuando arranca un gobierno, arranca un plan de gobierno. El primer año prácticamente el gobierno está conociendo su casa, en el segundo año se está aprobando, viabilizando proyectos y en un tercer año vamos con prohibir o con una ley de garantías. Yo creo que hay que darle un respiro a esos alcaldes, a esos gobernadores para que puedan avanzar en su proyecto de gobierno. Además, considero que los entes de control y de investigación, para eso están, representante David, queridos colombianos, para que ejerzan su función y no estamos llamando con esto a corrupción o a que no se investigue. Por supuesto que el funcionario que se meta en inconvenientes, en problemas de corrupción, pues ahí están los entes de control y la fiscalía para que los ponga a buen recaudo. Esa es mi posición, por eso consideramos que es un momento en que el país, con estas dificultades que pasa, nosotros no debemos o no podemos permitirnos a seguir parando la economía del país. Los recursos de los colombianos tienen que estar en esos proyectos para que avance en esos proyectos y avance la economía en el país. Doctor Carreño, pero lo interrumpo. El presidente dijo hace un par de días que ningún juez podría estar por encima del Ejecutivo, diciéndole qué avalar y qué no avalar, y que por eso él sancionaba la ley. Yo considero que sí, aquí el país, usted sabe que las tres ramas del poder, hoy el poder legislativo le dijimos sí en su inmensa mayoría y el poder ejecutivo hoy ha sancionado la ley, hay que ser respetuoso de la misma. Pero el juez dijo que no, que se debería frenar por ahora ese artículo y no aplicarlo.
Pues a mí me parece que no es, sobre todo cuando el presidente dice que por lo menos en un año se debe dar esa oportunidad, sobre todo con la dificultad que ha pasado el país y el mundo, usted lo conoce especialmente, nosotros lo hemos vivido con esa pandemia, donde se atrasaron todos los procesos. Hoy es una oportunidad para que se reactive la economía del país, insisto. ¿Es ir en contra de la ley, doctor Sí, Racero? a ver, yo entiendo al representante Carreño cuando dice que hay gobiernos que le cuestan, hay gobernantes que les cuesta cogerle el tiro al gobierno. Pues el presidente Duque le ha costado su presidencia en 3 años, ¿no? El primer año, una revista prestigiosa decía que pasó el primer año de aprendizaje del presidente Duque. Al parecer ese primer año ya se ha extendido 3 y ya vamos para un cuarto. Tal vez el representante Carreño hace extensión de ese aprendizaje, tal vez fallido, del señor Duque hacia gobernantes, gobernadores y alcaldes. Pero yo le hago una réplica, representante, y la siguiente. La ley de garantías no opera todo el año vigente, 2021, sino justamente 6 meses antes de la campaña 2022. Los gobernadores actuales y alcaldes actuales tuvieron todo este año para hacer la debida planificación al momento de la ordenación del gasto, del proceso contractual y de la asignación de recursos a los diferentes proyectos. Así que ese argumento de que es que a los alcaldes y gobernadores les ha tocado muy duro y que por eso tocaba suprimir la ley de garantías para que ellos pudiesen adelantar sus proyectos, yo lo pongo en duda. Tuvieron todo el año, representante. O sea, un gobernador, un alcalde, un gobernador hoy que durante el año estuvo despistado, se dedicó a hacer otras cosas, para que al final de año adelante la contratación que no hizo durante todo el año, pues déjeme decirle que es una muy mala planificación, una mala ejecución. Y segundo, el argumento de los entes de control. Lastimosamente en Colombia los entes de control llegan tarde y llegan es después en un ejercicio de penalización cuando el delito ya se ha cometido. La ley de garantías es justamente lo previo, es una medida de prevención para que no se cometa el delito. La ley de garantías lo que hace es hacer un blindaje, diciéndole a los alcaldes y gobernadores no pueden hacer esto, no lo hagan porque si lo hacen pueden cometer algún tipo de delito electoral. Por eso la ley de garantías es de prevención del delito. Los entes de control llegan después, ¿no? Cuando se roban los 70.000 millones del tema de las Mintic, lastimosamente los colombianos hoy tenemos que estar mirando a ver dónde está esa plata, si salió el país o no, y los entes de control pasándose la bola, ¿no? Y por eso decimos, Wilson, que definitivamente afectar las leyes que tienen que ver con los procedimientos electorales es completamente dañino para la democracia, ¿no? Completamente dañino. Y yo repito, el propio presidente Duque lo dijo antes de ser presidente. O sea, ¿por qué la doble moral? Y yo le pregunto respetuosamente al doctor Carreño, que es una persona muy seria en los debates acá en el Congreso, que hay cosas que son indefendibles. O sea, para unas cosas sí no era posible, pero para otras cosas sí es posible, cuando él ya es gobernante. Aquí hay gato encerrado. Y el gato encerrado es meter dinero a las campañas electorales del 2022. Doctor Racero, pero en el país hay alcaldes y gobernadores también de izquierda. ¿No sería asumir que estos alcaldes también de izquierda, por supuesto del otro bando también, pero no sería asumir que ellos también van a ser temas de corrupción? Total, es que la ley debe ser aplicada para todos y para todas. Es más, la alcaldesa Claudia López de Bogotá, lo que sabemos que ella fue una de las promotoras de modificar ese artículo 125. Yo no sé qué tanto ya sea de izquierda, no creo que sea progresista, se hizo elegir con un discurso progresista, pero ha gobernado de otra manera. Pero puede ser aquí el color que sea, Wilson, ideológicamente cualquier postura que asuma, pero la ley de garantías es una ley de prevención contra la corrupción, y a mi modo de ver es una ley sagrada para respetar las instituciones. Y por eso en pleno juego no se debería modificar las reglas, las leyes, las reglas de juego, y yo creo que eso fue el espíritu del dictamen del juez. Lo que está diciendo el juez, doctor Carreño, es, todavía no sancione ese artículo hasta que no tenga el control de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Espere un momento, señor presidente, revisémoslo bien, que la Corte Constitucional dé la última palabra, que es la encargada de eso, y mientras tanto, pues dejémosla entre paréntesis.
y pues el presidente Duque de manera muy autoritaria sale diciendo no, él es el presidente y la va a implementar a como dé lugar. Entonces por eso nos oponemos todavía rotundamente a esa modificación. Pero eso no implica que las autoridades no puedan ejercer su control, los ciudadanos puedan denunciar a quienes cometan este delito de corrupción, y por eso insisto en que no podemos perjudicar el avance del país, el desarrollo del país. Aquí no podemos juzgar, representante Racero, por la conducta de uno u otro alcalde o gobernante que en el pasado se haya equivocado y que haya cometido estos delitos, porque para eso hay unos poderes preferentes. Y esos poderes preferentes pues tienen que actuar, y nosotros no podemos parar el desarrollo del país, David. Por eso mi posición es clara. Nosotros debemos de darnos una oportunidad, y no solamente los alcaldes de hoy, los alcaldes del futuro. Yo personalmente, David, yo le pregunto, yo sé que usted no ha hecho campaña con productos, dineros ilícitos, productos de corrupción, yo tampoco, y entonces nosotros no podemos mancillar con esto la buena fe de la inmensa mayoría de los candidatos que hoy van a competir quizás con usted y conmigo, y sencillamente porque le asusta a algún sector del país en que hoy la ley de garantía le dé una oportunidad al país, que creamos en las instituciones, que creamos en esos alcaldes, en esos gobernadores, y que creamos en que tenemos una justicia que va a aplicar, que va a investigar, y que creamos en una ciudadanía que está dispuesta a denunciar estos hechos de corrupción. Por ejemplo, yo si conozco un hecho de corrupción, salgo y lo denuncio, salgo y lo hago público, como muchas veces lo he visto que usted lo ha hecho, apreciado David, y muchos otros congresistas. Una cosa, Wilson, es que, sobre todo para los que nos están viendo, lo que se modificó de la ley de garantías es justamente un artículo que habla de la posibilidad de hacer convenios interadministrativos. Para los que nos están viendo, los convenios interadministrativos es una facultad que tienen, en este caso, alcaldes y gobernadores para hacer contrataciones directas, ¿sí? Contratación a dedo, lo que llamamos, todo el tipo de convenios que el gobernador, para hacer una obra, para hacer algún tipo de proyecto de inversión, puede contratar a una fundación, a una empresa en particular, y sin ningún tipo de selección de convocatoria pública, que es justamente donde está la puerta abierta para la corrupción. Porque, ojo, no es que en momentos electorales los gobernantes no puedan hacer contratación, sí la pueden hacer, pero un tipo de contratación, lo que está estipulado en la ley 80, y es un tipo de contratación como selección abreviada, convocatorias públicas, entre otras, ¿no? Que posibilitan adelantar obras, porque es que tampoco se queden con las manos maniatados. Lo que genera esta modificación en el artículo 125 es que permite hacer convenios interadministrativos, es que el alcalde y el gobernador puedan contratar a dedo con la fundación que quieran, ¿no? Con la empresa que quieran para adelantar una obra. Ese, doctor Carreño, es el boquete de la corrupción, porque entonces ahora pueden contratar a la fundación, amigo o amiga del candidato X que va a la Cámara de Representantes en dicho departamento, o al senador correspondiente, y de ahí canalizar recursos. Eso es lo que hay que denunciar. Cuando se tengan esas certezas, Carreño, y esas pruebas, prevenirlo. Sí, la ley de garantías previene eso. Pero hay que denunciarlo, hay que salir a decirlo con nombres propios, hay que decir tal fundación, tal candidato está cometiendo este ilícito, Racero, porque es que aquí estamos entonces nosotros, ¿cuántos candidatos estimamos que se inscriben a las cámaras y al Senado? No podemos juzgar por la conducta de 3 o 4, o de una u otra fundación, o de uno u otro alcalde. No, aquí tenemos que llamar a esa sensatez. Yo voy a decir una frase coloquial que decía mi abuelo, aquí, y permítame, aquí el que se queme, que sople. El que cometa esas actividades, Racero, excúseme la expresión, pero es cierto, hay que salir a decirlo, hay que salir a dar nombres propios, hay que salir a decir tal fundación o tal alcalde está cometiendo este acto ilícito. No podemos dañar la imagen de todo un colectivo o de un puñado de colombianos que de buena fe tienen su aspiración, en este caso al Senado, en este periodo al Senado o Cámara, sencillamente porque en el pasado algunos han cometido estos actos. Carreño, mire, la imagen, mala imagen, ya está más caída que Pepa Guamo, ahí sí siguiendo con las frases coloquiales. Hoy en día los colombianos rajan al Congreso con una popularidad apenas del 10%, y eso no podemos tapar el sol con un dedo. En todas las encuestas. En todas las encuestas, por eso estos programas son tan importantes, porque en estos debates, contrastando ideas, que podemos mostrar a los colombianos cuáles son las diferentes posiciones, y de cara al país. Pero lo que sí es cierto es que todas las encuestas muestran
muestran que el Congreso, los congresistas son los peor evaluados. Y eso no es una imagen inventada de la noche a la mañana, no, porque es que cada semana un congresista termina siendo investigado, renuncian aquí muchos de sus amigos, de sus colegas del Centro Democrático, renuncian para que no sean investigados por la Corte Suprema, se pasan por la faja a la justicia. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo atacamos la corrupción? Y la corrupción, Carreño, Wilson, se ataca de diferentes maneras. Por supuesto, fortaleciendo los entes de control, que el castigo y las penas sean mayores, para que aquel que quiera cometer un acto delictivo, pues de pronto lo piense 2 veces. Pero segundo, con actos de prevención. Y la prevención es fortaleciendo justamente este tipo de leyes, como la Ley de Garantías y otras más, que previenen los delitos electorales. Y termino con esto. Junto al representante Germán Navas y otros colegas de la oposición decidimos demandar por prevaricato, ¿no?, a los congresistas que votaron ese artículo. ¿Por qué? Porque los congresistas sabían que en el marco de una ley ordinaria, perdónenme los términos técnicos para los que nos están escuchando, que era una ley de presupuesto, no se podía aprobar una modificación de una ley estatutaria constitucional, que son las leyes que tienen que ver con los procesos electorales. Es decir, hay un vicio de trámite. Eso es justamente lo que está diciendo el juez. Espere que la Corte Constitucional revise la constitucionalidad de ese artículo. Eso es lo que le está diciendo el juez al presidente Duque. Espere un momento. Obviamente la separación de poderes, obviamente usted es el gobernante, usted es el que adelanta, usted es el que saca adelante el gobierno del país, pero ese sacar adelante el gobierno no puede hacerse por encima de la Constitución. Entonces, tanto que critican a los gobiernos dictatoriales de Latinoamérica como el de Nicaragua, que nosotros también lo criticamos, ¿no? Ya que el presidente Duque también cometiendo las mismas prácticas. Tanto Duque que critica a Maduro allá en Venezuela como lo criticamos nosotros, y aquí también termina reproduciendo lo mismo, es decir, no acatando lo que dicen los jueces. Entonces creo que ahí se está violentando la democracia, y yo sé, doctor Carreño, que usted lo comprende, que es de las voces más críticas, y eso creo que desde un principio democrático constitucional no lo podemos permitir. Doctor Carreño, pero una región como la suya, Arauca, afectada por temas de la frontera, por temas de migración, afectaría muchísimo paralizar prácticamente la inversión en el departamento con un alto índice de desempleo. Claro que sí, porque además venimos con un récord de estos 2 años en que prácticamente ha estado parada toda actividad económica en el departamento. Y hoy ayudarle con estas pretensiones o con lo que explica el representante Racero, pues no es justo para la región, ni para ese gobernador, ni para esos alcaldes, que incluso, doctor Racero, ni siquiera ninguno de ellos es de mi colectividad política. Aquí no estoy defendiendo una posición política, estoy defendiendo una posición que beneficia o perjudicaría a una región, en este caso como el tema de nuestro departamento de Arauca. Yo creo que es como el constante de los 32 departamentos de Arauca. Cuando usted hablaba, por ejemplo, del tema de la imagen del Congreso, esto no es nuevo, ¿no? Esto no es de este periodo, esto es histórico además, pero también los colombianos están muy pendientes de cada uno de esos congresistas que han elegido, y por eso usted ve que el Congreso fue relevado en un buen número, y hoy hay una cantidad de muchachos, entre esos usted, Racero, y precisamente porque esa es la dinámica de la política. Aquí esto es como el fútbol. Siempre da oportunidades para el otro encuentro, entonces es lo mismo. Hoy los colombianos están viendo cuáles son los congresistas que trabajan, que no trabajan, cuáles son los congresistas que están más constantes en el debate. Creería que incluso hay un medio que lo ha manifestado, quiénes son los congresistas que hemos estado entre ese buen número, que afortunadamente hemos estado los 2 en esos congresistas que más participamos en debates. Entonces los colombianos no son pendejos, de verdad, y ellos saben y están pendientes de cada uno de los congresistas cómo está haciendo las cosas para volver a elegirlo o no. Es sencillo, independientemente de estos hechos que estamos avanzando hoy en este programa. Bueno, antes de continuar, vamos a unos mensajes institucionales y regresamos para el final de esta controversia. Es con hechos que le cumplimos a Colombia con el golpe más fuerte al narcotráfico de los últimos años. Con la captura del máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Otoniel, nuestras fuerzas militares y la policía de Colombia en la Operación Osiris detuvieron los abusos de uno de los criminales más temidos del mundo. Gobierno de Colombia.
Regresamos a frente, doctor Racero, ya para finalizar. Según estadísticas, son cerca de 1.1 billones de pesos que se dejarían de ejecutar si continuara la ley de garantías como venía antes de esta modificación. ¿Qué decir al respecto? Son recursos que se necesitan para esta reactivación. No, dos cosas, insisto. Lo primero es que esos recursos tuvieron que haber sido planificados por los alcaldes y los gobernadores durante todo el año. O sea, esos recursos no es que llegan caídos del cielo en esta última época del año. Desde enero, vigencia fiscal 2021, tenían que haberlos previsto y ejecutado. Es más, lastimosamente, lo que estamos viendo es que muchos de los alcaldes y gobernadores engavetaron la plata, la guardaron, ¿no? Y la tienen todavía con muy poca ejecución, ¿no? La tuvieron, insisto, que haber ejecutado o por lo menos proyectado para ejecución, ya adelantado los procesos contractuales a esta fecha del año. Solamente faltan 2 meses, mes y medio, ¿no? Entonces eso sí es una vagabundería de ciertos alcaldes y gobernadores. Pero segundo, esa ley de garantías simplemente prohíbe algunos procesos contractuales como la contratación directa, porque es que la contratación directa lo que termina llevando, eso lo permite todavía la ley, por supuesto la ley de 80, pero eso es lo que se quiere en la ley de garantías no hacer, es que el gobernante pueda contratar de manera directa con fundaciones o empresas algún tipo de presupuesto de ejecución presupuestal. Eso es lo que justamente la ley está diciendo que no, la ley de garantías. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otras formas de contratación que lo pueden adelantar, hay otras formas de contratación. Entonces tampoco es cierto que esa plata pues no se va a ejecutar, más bien se le está diciendo a los alcaldes y gobernadores, digamos, guárdense las ganas de esa contratación directa, evite la tentación de que con esa contratación directa usted esté favoreciendo algún candidato de su interés, y no seamos ingenuos, y sí o no, Carreño, no podemos ser ingenuos. Esto no es aquí de que el gobernante o el alcalde, independientemente del partido, no va a querer incidir en las elecciones regionales, porque es que los alcaldes y gobernadores lo que quieren es colocar a su representante a la Cámara, ¿no? Y ellos, eso es justamente los grupos políticos que hay en cada departamento, ¿no? Y en cada alcaldías. Entonces eviten la tentación, ¿no? Para que haya unas contiendas electorales más justas. Para aquellos candidatos que no tengan el favor del alcalde o el gobernador de turno, no se vea afectado por la incidencia de ese gobernador. Y no solamente el gobernador o alcalde, sino el propio presidente. Porque cuando lo que se modifica en la ley de garantías es convenios interadministrativos entre gobernadores, alcaldías y presidencia. Es decir, desde el gobierno nacional también se puede incidir en esa campaña. Va favoreciendo senadores, favoreciendo candidatos presidenciales, ¿por qué no? Entonces aquí de pronto el doctor Carreño nos dice, no hay que pensar de mala fe, no, al contrario, hay que tener mala fe. Porque es que los políticos de este país han demostrado una y otra vez, y hay que decirlo, que no son de fiar, es que no son de fiar. No son de fiar, lo demuestran una y otra vez. Entonces, yo creo que los colombianos comprenden esta discusión, como decía el doctor Carreño, no son pendejos, y no ser pendejos significa que sabe que los políticos, muchos, los políticos de siempre, los tradicionales, en vez de venir aquí al Congreso a servir, llegan a servirse y utilizan justamente la contratación para eso. Entonces, yo insisto que es un pésimo mensaje el del presidente Duque haber impulsado esta reforma, pasando por encima de lo que él mismo decía, que es donde está la contradicción hacia flor de piel, y que más bien lo que está haciendo es una afectación directa de la democracia y del proceso electoral para el 2022. Por supuesto, ¿qué nos toca hacer? Aparte de las demandas que hemos hecho nosotros como congresistas de oposición, ahí sí que la ciudadanía en la calle de la veeduría pertinente, vigilando el momento electoral, siendo testigo electoral y votando pues de la mejor manera en el 2022. Doctor Carreño, pero la ley de garantías se creó cuando estaba la reelección que ya no existe, entonces no debería continuar, diría uno. No, mire, yo respeto la posición del señor Racero, pero yo pienso que, por el contrario, hoy es una gran oportunidad, pues seguramente pues es la primera vez, doctor Racero, que se da este escenario, y yo pienso que además, con la difícil situación que vivimos con COVID y toda la recesión económica que ha tenido el país, yo creo que esta es una oportunidad que se le dé a esos alcaldes y a esos gobernadores hoy el principio de la oportunidad, que puedan hacer las cosas bien, que puedan ejecutar su presupuesto, y vuelvo e insisto, hay que dar nombres, doctor Racero. Aquí, usted que además de ser congresista es un buen veedor ciudadano,
y muchas personas de su colectividad. Nosotros también lo hacemos, también hemos formulado esas querellas o esas denuncias cuando vemos actos de corrupción que para nada, en eso coincidimos, que para nada le cae bien al país, de manera que yo sí lo sigo mirando con buenos ojos, yo sí sigo viendo que esta es una oportunidad para no coartarle a esos departamentos, para no coartarle a los alcaldes y gobernadores que sigan con su proceso, y eso sí, hacerle un llamado, sí, a los entes de control, a la Fiscalía, para que estén muy atentos y tomen acciones al respecto, venga de donde venga, el color político que sea, porque aquí tiene que ejercerse un control para todos. Vamos al final de este frente a frente, doctor Racero. ¿Usted cree que esta demanda que los partidos de oposición han instaurado tenga futuro o salga después de que ya ha pasado todo esto de la ley de garantías y las elecciones al Congreso y a las presidenciales? Sí, estamos contra el tiempo. Nosotros esperamos, por supuesto respetando los tiempos de la justicia, que se pueda adelantar rápidamente para frenar lo que puede ser, insistimos, una puerta totalmente abierta para la corrupción. De que va a salir la demanda a favor nuestro, va a salir, en eso estamos completamente seguros, tal como hemos hecho otras demandas que nos han salido siempre de manera positiva, porque es muy bien sustentada, porque los mismos constitucionalistas nos han expresado que están de acuerdo con nuestra posición, de que hay un vicio de trámite con esa votación que hubo en el Congreso al respecto, insistimos que aquí de aquí al 2022 lo importante es que la ciudadanía tome un papel muy activo, y en eso déjenme terminar con esta frase: no hay que esperar a que los políticos cambien, sino cambiarlos a ellos, porque ya han demostrado que ellos no se van a autorreformar. Doctor Carreño, ¿cree que esta demanda prospere, que salga antes de que los colombianos vayan a las urnas? No, yo no creo que prospere. Actuamos en derecho, en la Constitución y en la ley, respetamos sí la posición que ha tomado el doctor Racero y su colectividad, pero estamos tranquilos, sabemos que lo hicimos, personalmente lo hice a conciencia, tomando una decisión que tengo como congresista, es el hecho que tengo como congresista de tomar decisiones ajustadas a la Constitución y la ley. Y por último, pues quisiera argumentarle un tema sobre el tema de gobierno. Yo pienso que hoy el presidente Duque está pensando en el colombiano, en los colombianos, en ese pequeño tendero, en el comerciante, en el pequeño industrial, en esos ciudadanos en donde cuando se generan estos proyectos que llegan a la región y que salen de las administraciones municipales y departamentales, finalmente va a beneficiar a todos los colombianos. Entonces, por eso hoy insisto en que la ley de garantías, en esta decisión que tomamos, es una muy buena decisión, porque la economía no se va a estancar, sencillamente porque viene el proceso electoral, y el político, el candidato, el alcalde, el gobernador, que se encuentre o que la autoridad le demuestre, o el ciudadano lo denuncia además, que así tiene que ser. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Racero, que se denuncie a estas personas que cometen actos de corrupción, pero esto no puede detener la economía. Por el contrario, que saquemos adelante todos esos procesos en los municipios y en los departamentos del país. Pues aquí están las posiciones encontradas frente a esta ley de garantías. La próxima semana un nuevo frente a frente en el canal del Congreso.